En este vídeo vamos a continuar con la química orgánica biológica. En concreto vamos a hablar de los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, y también de las bases nitrogenadas, que forman los nucleótidos y que a su vez forman los ácidos nucleicos. Para terminar veremos algunos ejemplos de sustancias comunes importantes para recapitular un poco todo lo que es la química orgánica biológica. Bueno, vamos a ver los aminoácidos. Como su nombre indica, tienen dos partes. Una parte que es el grupo amino y otro que es el ácido carboxílico. Aquí tendríamos un ejemplo. El carbono unido al grupo amino y también al grupo carboxilo. Además está unido un hidrógeno y un grupo alquilo. Por cierto, los aminoácidos naturales son alfa-aminoácidos. ¿Eso qué significa? Significa que están unidos directamente el grupo amino y el grupo carboxilo al mismo carbono. Son contiguos, ¿vale? Otro apunte, y es que todos los aminoácidos naturales pertenecen a la serie L de Fischer. Puede existir alguna excepción muy rara en bacterias y cosas así, pero por lo general son de tipo L. Existen 20 aminoácidos que son codificados por el código genético. Cada secuencia de bases codifica un aminoácido para formar a su vez proteínas. Las proteínas están codificadas en un gen, dentro del ADN o del ARN. Los aminoácidos tienen capacidad de transformarse en iones en función del pH. Si el pH es bajo, es decir, pH ácido, el grupo amino captura un protón. Aquí hay una carga positiva. Y si el pH es alto, es decir, es básico, el grupo carboxilo pierde su protón. Puede haber una zona intermedia donde no tenemos ni cation ni anión, sino las dos formas a la vez. Eso se llama zwitterion. Es un ion con doble carga. La forma zwitterion de un aminoácido puede considerarse una sal interna. El pH en el que el aminoácido se encuentra en forma de zwitterion se denomina el punto isoeléctrico y se emplea en electroforesis. Es una técnica para separar aminoácidos. Bueno, realmente la electroforesis se emplea para separar proteínas. Por ejemplo, es un gel con un polímero que colocas las proteínas en un pocillo, aplicas una diferencia potencial y las proteínas pueden ser separadas en función de la carga y de la masa de los trozos que tengas, de los péptidos o de las proteínas. Es un método de separación. Bueno, aquí están los 20 aminoácidos naturales y se denominan arginina, histidina, lisina, ácido aspartico, etc. Además, se pueden codificar con una letra para rápidamente averiguar la secuencia de una proteína. De estos aminoácidos hay algunos que son esenciales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues muchos de estos aminoácidos pueden ser sintetizados por los seres vivos, pero algunos de ellos no. Tienen que ser incorporados en la dieta. También depende del ser vivo. En el caso de la valina, leucina, treonina, lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, isoleucina y metionina, estos serían los esenciales para los seres humanos. Los demás los podemos sintetizar. Es decir, estos tenemos que incorporarlos en la dieta. Bueno, ¿qué ocurre con los aminoácidos? ¿Por qué son importantes? Pues son como los ladrillos, las cuentas del collar de las proteínas. Las proteínas están formadas de aminoácidos que se unen uno con otro. ¿Cómo se unen? Mediante un enlace peptídico, que no viene a ser ni más ni menos que un enlace amida. El enlace amida se produce por la condensación del grupo carboxilo con el grupo amino. Es como un aminoácido con otro aminoácido se unen de esa manera.
carboxilo con amino, separándose una molécula de agua. Aquí tienes un aminoácido, aquí tienes otro. Se van a condensar las partes en color rojo, desaparece esa molécula de agua y se condensa uniéndose mediante un enlace amida, que se llama enlace peptídico. ¿Vale? Es un enlace amida. Realmente lo que se forma es una poliamida. Las proteínas son poliamidas, ni más ni menos. Las proteínas, más adelante lo veremos en otro tema, sería un polímero de estos monómeros. Los monómeros son como las cuentas del collar y el collar es el polímero. Entonces las proteínas están formadas por la secuencia de estos aminoácidos. Y a su vez esa secuencia primaria se puede plegar en el espacio formando secuencias secundarias y esas secuencias secundarias pueden unirse con otros péptidos que se denominan trozos de proteínas para formar proteínas más complejas, estructuras ternarias, incluso cuaternarias. Bueno, vamos a ver los otros tipos de sustancias importantes que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas realmente son heterociclos aromáticos que tienen por lo menos un átomo de nitrógeno. Y las que nos interesan en este momento son los heterociclos derivados de purina y pirimidina. Aquí os los voy a enseñar en esta. Aquí tenemos los ácidos nucleicos y las bases nitrogenadas, que serían estas. Digamos que provienen de la purina y la pirimidina. Son dos heterociclos aromáticos. Bueno, pues a partir de este se obtiene la adenina y la guanina. Son bases púricas derivadas de la purina que entran en el ADN y en el ARN. Y de la pirimidina se obtienen estas tres bases, la timina, la citosina y el uracilo. En el caso de la timina y la citosina podemos encontrarlas en el ADN, pero el uracilo es exclusivo del ARN y la citosina también puede estar en ARN. ¿Vale? Estas dos también pueden estar en ADN y en ARN, estas dos bases nitrogenadas. Realmente estas bases nitrogenadas lo que ocurre es que se unen a una ribosa o a una desoxirribosa, depende, un azúcar ciclado. Y a su vez este azúcar se une a una molécula de fosfato, de ácido fosfórico, formando un enlace éster. Vamos a verlo aquí. Las bases nitrogenadas se unen a la ribosa para formar un nucleósido. Primera fase, nucleósido. Sería esta base nitrogenada unida a la ribosa mediante el carbono 1, perdón, el nitrógeno 1 del ciclo, nitrógeno 1, en el caso de que sea guanina, citosina y timina. En el caso de las otras dos, adenina y guanina, se une por el carbono 9 de este heterociclo al azúcar. ¿Vale? Y a su vez, la ribosa, la agrupación hidroxilo del carbono último, se une por enlace éster al ácido fosfórico, formando lo que ya se denomina nucleótido. Es decir, esto y esto de aquí, sería un nucleósido, ¿vale? Estos dos componentes, la base y el azúcar, y ya unido al ácido fosfórico sería un nucleótido. Bueno, pues estos 5 nucleótidos forman los ácidos nucleicos. Puede haber algunas modificaciones, pero básicamente son estos 5. Luego existen otras posibilidades, que sería lo que sería continuar con la fosforilación, continuar las uniones fosfato por aquí, de tal manera que tendríamos, por ejemplo, el ATP, el adenosintrifosfato. Es una molécula que en la naturaleza, en las células, se emplea como reserva energética o como moneda de intercambio energética.
Puedes tener el ATP, adenosin trifosfato, o el ADP, adenosin difosfato. Dos moléculas de fósforo se han condensado, de ácido fosfórico. Existen algunas formas un poco diferentes, como esta cíclica, pero bueno, la más importante es esta en concreto, el ATP. Aquí os comenta que los enlaces fosfato-fosfato son muy energéticos, entonces la fusión de estas moléculas genera un almacenamiento de energía y la hidrólisis libera energía. Es un intercambio energético. Por ejemplo, en algunas rutas metabólicas, en lugar de ATP se emplean trifosfatos de guanina o uracilo. Puede intercambiarse el nucleótido, puede ser otro. Otras bases nitrogenadas interesantes, pues por ejemplo, son las llamadas coenzimas, como la niacina vitamina B3, aquí la tenemos, que junto a la adenina es fundamental tanto la respiración celular como la fotosíntesis, en forma del famoso NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, o el NADP, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. También la riboflavina o vitamina B2, aquí la tenéis, puede formar un nucleótido. Bueno, vamos a ver, para terminar, algunas moléculas que considero interesantes que conozcáis, interesantes. Vamos a verlas. Que serían estas. Algunas sustancias comunes para que veamos en conjunto ya química orgánica y química orgánica biológica. Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí es probable que la hayáis tomado alguna vez en vuestra vida y no es más que la aspirina. La aspirina es el ácido acetil salicílico. Tiene este grupo, que es el grupo acetilo. Y esto es el ácido salicílico. Aquí habría un OH, esto es un enlace éster. Si os fijáis, esto es un éster. Otra sustancia que es probable que hayáis tomado es el ibuprofeno. Aquí podéis observar la forma de la molécula. Esto es un anillo bencénico. El ibuprofeno es una alternativa a la aspirina para aliviar el dolor, la fiebre y la inflamación. Esto es un grupo carboxilo. Así vamos reconociendo parte de la molécula. Aquí también tenemos un grupo carboxilo. Este es un enlace éster. Otra molécula curiosa es la sacarina, esta de aquí. Es un endulzante no nutritivo, un edulcorante, alrededor de 500 veces más dulce que la sacarosa. Y esto puede ser que os sorprenda, se ha demostrado que tiene un cierto carácter carcinogénico, débil. Sin embargo, se sigue usando. Esto es para que lo penséis antes de echaros sacarina en el café. La cafeína, por cierto, tiene esta estructura y fijaros que es un heterociclo, también sería derivado de una base nitrogenada. Y quiero que os fijéis en esto, esta parte de aquí. Es una amina metilada. Esto es importante, ahora veréis por qué. Fijaros la nicotina. La nicotina es la sustancia activa que aparece en el tabaco, es sustancia adictiva y fijaros que también tiene esta agrupación de metilonitrógeno. La cafeína y la nicotina son alcaloides. Vamos a ver otras sustancias también interesantes que os son curiosas, llaman la atención, como las sustancias psicotrópicas. Sustancias psicotrópicas significa que tienen efectos activos sobre el ser humano, sobre el cerebro. Por ejemplo, está la morfina. ¿Y os acordáis que os he dicho que fijaréis en el puente ese nitrógeno, metilo y esta unión? Pues efectivamente la morfina la tiene también. Y el LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, también tiene esa agrupación. Sospechoso, ¿verdad? Pues efectivamente, eso es lo que le da el carácter psicoactivo o cierto carácter que produce cierta euforia
porque hay receptores, euforia o ciertos efectos en el cerebro, vamos. Hay unos receptores en células cerebrales que se adaptan a esta especie de llave. La mescalina es una sustancia psicotrópica que proviene de ciertos cactus, el mezcal en México, y también tiene una agrupación amino unida a un metilo o metileno. Y la feniletilamina, pues también tiene esa agrupación. Fijaros, la morfina, que es una sustancia que se emplea en medicina, si se acetila, obtienes la heroína. La heroína, al tener estos grupos acetilo, es más fácil de que penetre en las células. Tiene un carácter superior en cuanto a capacidad psicotrópica que la morfina. Y para terminar, está la cocaína, que fijaros que tiene el puente famoso de nitrógeno con el metilo. Aparte de estas funciones, esto sería una función éster también. Y por último, el tetrahidrocannaminol, THC, que aparece en la marihuana. Este no tiene esa agrupación que hemos visto en las otras sustancias psicoactivas, pero tiene una serie de estructura característica que en el cerebro hay ciertos receptores que permite acoplarse y producir esos efectos secundarios en el ser humano. Y bueno, con esto terminamos la química orgánica biológica.